Se alimenta de tejido vivo. Va minando poco a poco hasta llegar a órganos vitales con tal de culminar su ciclo de vida y convertirse en mosca. El gusano barrenador reaparece en varios países de la región después de haber sido erradicado en su totalidad hace más de 20 años. Examinemos las causas, consecuencias y acciones para erradicarlo. Que yo no miraba, yo no me había fijado hasta que vino la nuera, la esposa de mi hijo. Ella vio y dijo, Freddy, la chancha tiene, y a ellos le sacaron, si yo no le había visto que tenía eso. Sí, y de allí vinieron a ver la promotora y ella dijo que sí. En enero entró en diciembre a Morazán, en enero avanzó a todo San Miguel, la Unión Usulután. En febrero avanzó a La Paz, San Vicente. Lo descubrimos allá en Aguachapán. Lo descubrimos aquí en Cabañas. Y luego, ahora el último mes, digamos de 20 de marzo a 20 de abril, digamos, básicamente ya se propagó en los 14 departamentos. El gusano barrenador es la larva de la mosca Cotyliomia omnivorax, que busca heridas expuestas o mucosas lesionadas en animales de sangre caliente y a veces en humanos para depositar sus huevos. Son entre 10 y 500 que en condiciones ideales nacen 24 horas después y comienzan a alimentarse inmediatamente del tejido vivo de su hospedero, haciendo cada vez más profunda la herida y avanzando hacia adentro en forma de barreno. Esto es una miasis o contaminación parasitaria. Nosotros le decimos miasis, que son gusaneras. La gusanera se le conoce como miasis. Y básicamente el gusano barrenador pone en lugares húmedos o en lugares donde hay procesos infecciosos o hay úlceras o hay heridas. Y van a acrecentar esa herida. Y esos gusanos es difícil la captura porque cuando uno intenta atraparlos se penetran mucho. Penetran bastante en la herida, que es una característica típica de este gusano. Las larvas alcanzan la madurez en unos 7 días, cuando incluso pudieron haber perforado órganos vitales del hospedero hasta provocarle la muerte. Abandonan la herida y se entierran. En al menos 10 días emerge una mosca que busca repetir el ciclo. Tiene una estructura sensorial, un órgano sensorial tan especializado que le permite detectar inmediatamente el flujo de sangre. Y es así como requisito que usted tenga una herida abierta. Fue responsable de millonarias pérdidas en la región a finales de los 80 e inicios de los 90 por la muerte de animales infectados, una disminución de la producción de leche y carne, los altos costos de tratamiento veterinario y además el aislamiento comercial por temor sanitario de otros países. Se había hecho un buen trabajo desde 1994 a la fecha, se había hecho un buen trabajo. Y esa fue la razón del cual había funcionado la contención y también el control de la plaga en el área de Panamá. El Salvador llegó a estimar pérdidas entre 3.5 a 5 millones de dólares anuales, según el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Guatemala y Honduras, pérdidas combinadas cercanas a los 10 millones anuales, según el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria. Y México, más de 100 millones anuales antes de su erradicación. Existió gusano, fue una plaga que fue difícil de controlar y de erradicar. Sin embargo, se logró por muchas razones. En primer lugar, se hizo un buen trabajo de concientización. Eliminarlo fue posible gracias a la técnica del insecto estéril, aprobado en Estados Unidos en los años 60 con resultados realmente exitosos con la erradicación total del insecto en 1966 en ese país. Fue enviado a sus socios comerciales más cercanos a fin de evitar una reinfección, quienes en 1992 firmaron un acuerdo regional para implementar el programa mesoamericano de erradicación del gusano barrenador. Se utilizó una flota de aviones especializados para poder dispersar los insectos estériles cada semana y funcionaba de la siguiente manera. Cuando las hembras salvajes se apareaban con machos estériles, no se producía descendencia, rompiendo así el ciclo reproductivo. Una iniciativa del gobierno de Estados Unidos con el apoyo de ellos
y también el esfuerzo de todos los países de la región se logró erradicar en los años 90. Es importante mencionar que en los países suramericanos, Suramérica, pues la enfermedad seguía presente y es endémica. México fue el primer país en declararse libre del insecto en 1991, seguido de Belice y Guatemala en 1994. Después El Salvador en 1996, Honduras en 1998, un año después Nicaragua, luego Costa Rica en el 2000 hasta que finalmente Panamá lo hizo en 2006, manteniendo una zona de protección en el Darién con la liberación constante de moscas estériles hasta la fecha. Hay que mencionar que siempre se tuvo en lo que es en la frontera sur con Panamá, se tuvo una zona de contención en la cual pues estaban haciendo un esfuerzo fuerte de todas las autoridades panameñas junto con el gobierno de Estados Unidos para evitar que la reintroducción. El agro estaba en alerta para toda Centroamérica desde el 2023 que Panamá registró el reaparecimiento del gusano barrenador, después de más de 20 años de haberse erradicado. Muchos lo llamaron descuido y surgieron varias hipótesis a medida la infección avanzaba por toda Centroamérica. La primera, la migración irregular desde el Darién hacia los Estados Unidos. En el tapón del Darién, que hasta donde fue radicado desde los años 90, finales del 90, pues lo que ha sucedido con tanta migración, la apertura de brechas, el cruce de muchas personas, probablemente algunas de ellas con heridas que no fueron tratadas, a lo mejor fueron presas de la mosca, de la hembra del gusano barrenador, colocó sus huevos, y no había tiempo de tratar médicamente a esas personas hasta que salían a Panamá. La mosca de gusano barrenador, debido a un cambio que hubo de cepa y problemas que tuvieron en dispersión en años anteriores, y además de la frontera agrícola que se ha abierto más en el Darién, pues han causado que la mosca avance más hacia el norte y vaya desplazándose por todos los países de la región. Y la más fuerte, la depredación del medio ambiente y el cambio climático, tomando en cuenta que la especie es endémica en Sudamérica. El cambio climático que ha tenido un efecto preponderantemente sobre las temperaturas, las cuales están más cálidas. Esto influye en una manera bastante positiva para los insectos, ya que sus ciclos biológicos se ven alterados en el sentido de que se producen más generaciones por unidad de tiempo. Entre las especies se mantienen más o menos determinadas poblaciones porque hay unas especies que controlan a otras, pero a veces cuando uno utiliza químicos en forma indiscriminada, destruye algunas especies y las otras proliferan. Entonces, bien puede ser que especies como el gusano barrenador crezcan porque algunos de los enemigos naturales hayan sido destruidos. Bastaron unos meses para que en distintos puntos de la región los ganaderos reportaran vacas, terneros, caballos y cerdos con depresión e inapetencia, fiebre, supuración en heridas, crecimiento progresivo del tejido dañado y finalmente la muerte del animal. Hay dolor, enrojecimiento, la zona está inflamada. En muchas veces y ocasiones hay una secreción purulenta, como pus, que es de muy mal olor. Ya días se han dado casos, hace como unos 3 meses y comencé a ver casos en ombligos de terneros, en heridas de las vacas, y entonces precisamente ahorita tenemos 3 casos, ¿verdad?, de gusano barrenador. Lo que pasa es que como este gusano se alimenta más que todo de tejido vivo, de carne viva, ¿verdad? No es como otros que de la parte que ya se ha dañado. En este caso ese va perforando y va haciendo como un agujero enorme y bueno, le causa la muerte al animal. O sea, es un daño bastante fuerte porque uno puede ver las rupturas que hace, los hoyos que hace en la piel.
El Salvador reportó el primer caso en Sociedad Morazán en diciembre del 2024 y declaró emergencia sanitaria el 26 de febrero del 2025, desplegando equipos multidisciplinarios a lo largo del país, sobre todo en el oriente, uno de los puntos con mayor presencia del insecto, instalando zonas de contención para animales contaminados. A veces una le pega a la otra, una mordida de murciélago, cualquier lesión, por muy pequeña que sea, aplícale, porque es una mosca que ataca a todo animal de sangre caliente. Perros, gatos, cerdos, caballos, ataca a todo, por eso tiene que tratar de estarla viendo mañana y tarde, porque en un pequeño descuido puede provocarse el daño ahí. Por eso le vamos a dejar ese spray. Y eso sí, es algo que hay que admirarlo ahí al ministerio, que el ministerio inmediatamente gestionó producto. No sé de dónde ni cómo lo trajeron, pero al final había producto para hacer las campañas y atender la emergencia. La emergencia quiere decir que se trató de hacer un cerco al gusano en toda esta zona de Oriente, registrando, según el MAG, a la fecha 356 casos, de los cuales 226 es en ganado bovino, 16 en porcino, 6 equinos, 2 en bovinos y 20 en animales domésticos. Va incluyendo en su registro aquellos que ellos tratan, más no así los que el ganadero por sí solo los trata. Entonces hay zonas donde no ha habido capacidad de que puedan ir. Tenemos ahí una cuenta que estamos en los 1000 casos, ¿va? Puede ser que el ministerio diga menos porque ellos oficialmente no tienen registrado todos. Igual el caso de las muertes. Guatemala y Honduras declararon emergencia sanitaria en 2024 tras detectar los primeros casos. Este último país contabiliza desde entonces 1.207 infecciones en animales y al menos 15 en humanos. Como medida de contención, ha iniciado con la liberación de moscas estériles, estableciendo barreras vivas, sobre todo en la zona fronteriza con Nicaragua, donde se reporta la mayoría de casos. Que dispersamos moscas estériles a través de una planta de eclosión que tenemos en Palmerola y se hacen vuelos diarios desde que cubren hasta una parte de Nicaragua, la frontera con Nicaragua de Honduras y diferentes zonas en el país, en la ruta que llevan hacia Guatemala. En algunos casos se vuela hasta México también. Eso nos está ayudando. Son millones de moscas estériles, 48 millones de moscas estériles. Las zonas más afectadas son las zonas, podemos decir, oriente, sur del país, son los departamentos que tenemos con mayor afección, pues los fronterizos con Nicaragua. Son los que hemos tenido la mayor casuística. Hay que mencionar también que estos fueron los primeros departamentos que se presentaron casos. Y por lo cual pues actualmente ellos son los que están repuntando en número de casos la presencia de gusano barrenador. Zacapa, Chiquimula, Petén también son los departamentos donde mayor tráfico de ganado existe y pues son áreas fronterizas que donde más nos afecta. Al 8 de marzo, según la Organización Mundial de Sanidad, Panamá es el que más casos positivos ha reportado en la región, con un total de 37.697. Le sigue Costa Rica con 16.325 y Nicaragua con 13.945. Realmente esta es una campaña fuerte de concienciación con los dueños de los animales domésticos, como usted menciona, perros, gatos, que son animales de riesgo. El tema es la campaña de concienciación, porque es muy difícilmente tenemos fronteras tan amplias y vamos a tener una capacidad de cubrir esa frontera. Entonces, en esto estamos trabajando fuertemente en la campaña de concienciación y en lo que es la prevención. Sí, se está enfrentando de la manera adecuada. Como le digo, los productores en general, ganaderos, tanto de ganado mayor, menor y personas también propietarias de mascotas, pues deben de curar las heridas y deben de prestar atención a cualquier gusanera o a cualquier miasis o cualquier lesión que puedan presentar los animales. Ese es realmente el secreto del control del gusano barrenador.
Con Noticiero Hechos te informas en las redes sociales. Puedes informarte en vivo en X, Facebook y YouTube. La noticia en 360 grados con la credibilidad de Noticiero Hechos. ¿Sabías que el 75% de las personas juzgan la credibilidad de un negocio por su presencia digital? El marketing digital es esencial en nuestros días. Estudia el diplomado en marketing digital en Escuela RSM. Aprenderás desde la creación de campañas publicitarias, storytelling y presentación de estrategias digitales. Inscríbete hoy mismo. Aprende y emprende en Escuela RSM, el primer medio escuela. ¿Sabías que el 82% del contenido consumido en Internet es audiovisual? Las herramientas de producción audiovisual son una necesidad en nuestros días. Estudia el diplomado en producción audiovisual en la Escuela RSM. Aprenderás desde la estructura del guión hasta la producción de podcast, contenidos para televisión, redes sociales y producciones en vivo. Inscríbete hoy mismo. Aprende y emprende en la Escuela RSM, el primer medio escuela. En nuestro país actualmente nosotros no tenemos conocimiento de casos en humanos, sí en casos en mascotas, ¿verdad? Perros y gatos, que sí se ha dado esto. Pero la magnitud la desconocemos porque el Ministerio de Salud aún no ha reportado casos. Para nuestro conocimiento personal desconocemos de casos en humanos. Que en El Salvador aún no se reporte infección en humanos no quiere decir que no exista. Citamos nuevamente a Honduras. Los más propensos son personas que trabajan con ganado en zonas rurales. Pero ojo, no es que el animal infectado pase la larva, sigue siendo a través de la mosca. Y esto nosotros como médicos veterinarios tenemos que llegar a aplicar productos amigables y con eficacia, tópicos para que mate la parte básica o la parte superior de los gusanos, y tenemos como obligación que llegar hasta el fondo donde están. Puede ser así orejas, puede ser cualquier zona, cuello, miembros, y tenemos que llegar hasta donde están. Y otra de las cosas importantes es que hay que matarlos, hay que destruirlos, no solo sacar los gusanos con una pinza y tirarlos, porque esto pueda volver a dar algún tipo de problema. También en personas con heridas abiertas, cirugías recientes, malas condiciones en la piel como úlceras o pie diabético, o que incluso pudieran estar durmiendo al aire libre. Que son personas que viven en la calle, ¿no? Por drogodependencia o por cualquier otra razón. ¿Por qué? Porque estas personas duermen en el suelo y pueden tener muchas lesiones en su piel. Los más susceptibles son niños pequeños, ancianos, personas inmunodeprimidas, desnutridas y para quienes se asigna un tratamiento de acuerdo a diagnóstico con un gasto económico significativo. Puede haber complicaciones que son raras, pero pueden ver. Y una de esas, las más frecuentes de esas complicaciones son las sobreinfecciones bacterianas. Y eso pues se tratará con antibiótico dependiendo del grado de afectación que pueda tener. Ahora, en otros casos, que es mucho más raro, sí puede haber una infección generalizada, lo que llamamos nosotros en términos médicos sepsis, que pudiera poner en riesgo a la persona. Y sus mascotas tampoco están a salvo. Al igual que para el ganado, es mortal dependiendo su avance. Según el reporte del Ministerio de Agricultura, se registran 102 perros y un gato infectados. Y bastante normal que sobrevivan y sobrepasen esto, siempre y cuando no lleguemos a extremos.
y también que la mascota no esté comprometida con otras causas de enfermedades, hígado, corazón, pulmón o algún otro factor que esté alterando su estabilidad física. Entonces pueden ser más vulnerables perros de edad avanzada y también lo que son perros comprometidos con alguna enfermedad. Pero la prioridad o lo principal son las primeras 12 o 24 horas que tienen que estar eliminados en su totalidad los gusanos. El impacto económico para la región es grande. Los costos directos van desde la muerte del animal, gasto en medicamento que podría llegar hasta 50 por cada animal, que incluye cicatrizante, antibiótico, vitaminas, desparasitante y en algunos casos una cirugía para la extracción. Y tenemos como obligación que llegar hasta el fondo donde están. Puede ser así, orejas, puede ser cualquier zona, cuello, miembros, y tenemos que llegar hasta donde están. Y otra de las cosas importantes es que hay que matarlos, hay que destruirlos, no solo sacar los gusanos con una pinza y tirarlos, porque esto pueda volver a dar algún tipo de problema. Y si trabajan hasta las 10 con 9 pesos, 10 pesos, y ya está fregado para estar dándoles de pisto a uno de que tal vez no tiene, ¿verdad? Y estar pagando ese dinero está jodido. Bastante caro. Bastante caro, seguro. No solo en la piel, sino que se profundiza, ¿verdad? Y por eso es que es un caso muy difícil de controlar en algunos, pero con el producto, ¿verdad? Con el spray y con otros medicamentos y también las cirugías que se hace, porque hay que extraer el gusano desde adentro. Y eso es lo que nos está ayudando a controlar un poco, digamos. Hasta costos indirectos que afectan a los consumidores, como una menor producción de carnes y lácteos, aunque según ganaderos no es el caso de El Salvador. Que no, porque no ha sido un gran impacto como en Nicaragua, digamos, como en Costa Rica, como en Panamá, como en Honduras. No ha habido un fuerte impacto. Por ejemplo, para mencionarte, Nicaragua pasa de los 50,000, casi 100,000 casos, entonces ya ahí sí hay impacto. Claro, en cuanto pues, los animales que están siendo afectados, hay que recordar desde que el momento que contrae lo que es la Clostridium nivolis o el gusano barrenador, pues hay baja en la producción de leche, baja en la producción de carne, por lo cual pues ellos deben de tomar todas las medidas de aplicar los tratamientos de manera inmediata. La principal amenaza es la merma que representa para los animales y la pérdida que puede llegar en algún momento de un caso fatal, ¿verdad? En el caso de los terneros, si no son curados los ombligos, si no son tratados a tiempo, pues cualquier animal puede llegar hasta su muerte. Además de posibles consecuencias por el uso de insecticidas u otros métodos de control e incidir en el abandono de la ganadería por el alto costo del control. Por eso es importante que al detectar un caso positivo en el ganado se sigan los protocolos adecuados. Primero, la persona debe de extraer todos los gusanos dentro del cuerpo del animal con pinzas, luego aplicar un spray matagusanos y cicatrizante. La campaña que se hace, llegan 20, 25 técnicos y abarcamos toda una zona específica donde consideramos que hay demasiada incidencia del gusano. Entonces, cada tratado, cada res que se trata, ahí se muere el gusano, porque estamos tratando de que el gusano se saca, se destruye y ya no hay más mosca. Entonces, cada gusano que se destruye es una mosca menos. Además de reportarlo al Ministerio de Agricultura y Ganadería, que correrá pruebas necesarias para descartar o no la infección. En el caso de humanos, acuda al médico más cercano y reporte al Ministerio de Salud. Las más frecuentes de esas complicaciones son las sobreinfecciones bacterianas. Y eso pues se tratará con antibiótico dependiendo del grado de afectación que pueda tener. Ahora, en otros casos, que es mucho más raro, sí puede haber una infección generalizada, lo que llamamos nosotros en términos médicos sepsis, que pudiera poner en riesgo a la persona.
Sin embargo, el Servicio Nacional de Sanidad de Honduras insiste en que hay un divorcio entre los gobiernos locales que incide actualmente en la ralentización para enfrentar el problema, pues las fronteras son puntos críticos para evitar la reintroducción del gusano barrenador desde zonas no erradicadas como algunas regiones de Sudamérica. Bueno, hay que recordar que esto tiene que ser un enfoque regional para llegar a lo que sucedió en los 90 para la erradicación. Es el trabajo articulado de todos los países de la región, porque es así que lograremos pues nuevamente de hacer la erradicación desde norte a sur. El corredor del Darién al sur de Panamá es el último bastión defensivo, donde se mantiene una liberación continua de moscas estériles y la vigilancia intensiva, además de una cooperación binacional entre este país y Colombia. Como nosotros le decimos a nuestros productores que ustedes son la infantería de campo. ¿Por qué la infantería de campo? Porque si ellos estamos trabajando en la capacitación, en la prevención, si ellos están curando heridas, aplicando los tratamientos, vamos a disminuir la carga de mosca silvestre en campo, entonces el riesgo va a ser menor. Recuerde que una respuesta rápida al momento de detectar un caso es clave en este momento, además de tomar medidas de precaución y educación continua de cómo enfrentarlo.